Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Otro programa más de Soy tu ginecólogo. El día de hoy me complace mencionar a este invitado, amigo, colega y muchas cosas más, el doctor Armando Soto. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí acompañando al doctor Javier Fraire. Vamos a hablar de un tema muy importante para todas ustedes. Espero y sea de su agrado, y cualquier duda estamos para resolverlas. Pues antes que empezar por este tema que es muy controversial, quisiéramos mencionarlo, que este programa está en la plataforma de Soy Laguna, además de nuestro canal de YouTube. El día de hoy lo que vamos a comentar es un tema muy común, tan común que el 75% de la población en mujer lo presenta, y es la resequedad vaginal. Efectivamente, la resequedad vaginal es un padecimiento muy, muy común. Se supone que la mayoría de las pacientes en alguna etapa de su vida son capaces de sentir este tipo de sintomatología, hablando de la resequedad vaginal. Puede ser en cualquier edad, puede ser en pacientes muy jóvenes. Lo más común es en las pacientes de edad avanzada. Sin embargo, eso no quiere decir que sean específicamente estas las pacientes que van a tener esta sintomatología. Pacientes con edades muy, muy jóvenes pueden presentar este tipo de problemas y pueden aquejar muchos síntomas relacionados con la resequedad vaginal. Sí, por eso más o menos podríamos enfatizar en la resequedad vaginal en hacer dos grandes grupos, ¿no? Claro. Uno, podríamos decir las pacientes que tenemos de edad fértil, y las pacientes que empiezan con su periodo de climaterio o menopausia. Estos dos rubros de pacientes podríamos atacarlos de manera diferente. Sin embargo, hay muchas características que al final vamos a ver y consejos que podríamos al fin de cuentas unirlos, ¿no? Sí, definitivamente. Armando, me gustaría que hablaras un poco de la definición. Pues la resequedad vaginal es una condición multifactorial. Me refiero, puede deberse a muchas situaciones, ¿no? La principal causa definitivamente es la edad. La menopausia es la etapa principal en la que la mujer puede presentar este tipo de padecimiento, que es la resequedad vaginal. Sin embargo, pacientes muy jóvenes pueden tener también la resequedad vaginal. Y me refiero a multifactorial, ¿por qué? Porque los factores que condicionan que hay una resequedad vaginal pueden ser muchos. Pueden ser cambios hormonales, pueden ser medicamentos, pueden ser patologías. Un tema que tiene que ser muy, 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 muy bien tratado en este tipo de situaciones son factores emocionales. El estrés, la ansiedad y en algunas ocasiones los productos vaginales. Todas las pacientes muy jóvenes tienen el problema o la sensación de no querer sentir, ¿cómo te podré decir? No sentir la sensación de humedad o la sensación de suciedad en su parte íntima, en su vagina. Y utilizan muchos productos que, si los utilizan de manera inadecuada, pueden llevar a la condición que es la resequedad vaginal. Así es, ¿no? Y un tema muy importante que estás mencionando tú es el estrés, ¿no? Porque hoy en día, con esta vida que llevamos, el estrés es súper común, la liberación de cortisol. O sea, simplemente en el rubro de la paciente que en edad joven, que en teoría no debe haber padecido o no padecería una lubricación vaginal inadecuada, pues pacientes que usan anticonceptivos, que es un factor de riesgo importante, ¿no? Pacientes que están utilizando, como mencionabas, algún tratamiento de depresión, ansiedad. El factor emocional, el estrés día a día, pues es un factor muy importante. Por eso es que tenemos síntomas. Nuestras pacientes que llegan a la consulta, la mayor parte tienen los mismos síntomas,
Sin embargo, va dependiendo del rubro de la población que estamos manejando. En este caso, ¿con qué te llegan con esos síntomas? Pues la mayoría de las pacientes, ahorita la paciente joven tiene un factor muy importante. La paciente joven ya no es una paciente como antes, ¿no? Una paciente joven ahorita es una paciente productiva. Me refiero, tiene trabajo y el trabajo conlleva que tenga estrés. La paciente joven va al gimnasio, la paciente joven va a natación, la paciente joven cuida a los niños, la paciente joven tiene múltiples tareas, de tal manera que al último se olvidan un poquito de su cuidado general. Y me refiero al cuidado general no nada más a su cuidado completo, ¿no? Algo que siempre se olvida porque no es tan importante es precisamente el cuidado del área genital. Claro. De tal manera que las pacientes van al gimnasio, sudan, las pacientes van a natación, tienen el traje de baño mojado, o sea, al último no prestan tanta atención a ese tipo de sintomatología o en ese tipo de cuestiones, sí, porque que al último le generan sintomatología. Es muy común que nuestras pacientes de repente pues tienen muchas tareas, como tú lo mencionas, sin embargo van al gimnasio y a lo mejor con esa ropa se quedan, exacto, van a dejar a los niños al colegio, a recogerlos y finalmente posterga el hecho de cambiarse de ropa, que al fin de cuentas, como tú lo mencionaste, no solamente es un factor, puede ser multifactorial. Sí, exacto. Y ahora, la ropa ajustada. Yo no digo que está mal usarla, ¿no? Más sin embargo, las cosas van cambiando. Nosotros siempre recomendamos la ropa interior con un puente de algodón. Claro. Ahora, la licra es un material que genera mucha humedad y que condiciona de que siempre el área genital esté húmeda. Y como bien sabemos, donde hay humedad, pues puede haber tanto bacterias como virus, como muchos otros tipos de condicionantes que puedan afectar a la mujer y después de eso producirse una resequedad vaginal. Sí, claro. Entonces, para fines prácticos, en cuanto a los síntomas que muchos se asemejan, definitivamente es, a veces hay infección secundaria a una mala lubricación y finalmente hay pacientes que, no sé si recuerdas, pero que te llegan en el estado de la menopausia que pareciera que tuvieron, o sea, que es como una espada que le clavan, ¿no? Claro. Porque finalmente la lubricación tiene un efecto protector en varios aspectos. En el caso de la uroginecología, pues una buena humectación o una buena lubricación conlleva que tiene un buen nivel de estrógenos y que es secundario para ayudar un poco a la continencia, a lubricación basal y finalmente una herramienta para la vida sexual, ¿no? Sí, definitivamente. Ahora, si hablamos de las pacientes jóvenes, una paciente que tiene el diagnóstico o ya se está haciendo el diagnóstico de una resequedad vaginal, acude contigo porque tiene dificultad con las relaciones sexuales. Ya tiene dificultad para tener un acto sexual con su pareja. ¿Por qué? Porque su vagina se mantiene reseca. Aquí es la contraparte, porque no estamos hablando de una paciente de edad adulta a la que le faltan estrógenos. Esta paciente es una paciente joven que todo lo multifactorial, que es el anticonceptivo y lo que ya hablamos de ejercicio y algunas otras situaciones, pueden condicionar de que empiece a tener esos problemas. Estamos hablando ahorita de relación sexual, pero en algunas ocasiones la paciente, independientemente de que no tenga una vida sexual activa, puede acudir por resequedad. A lo mejor te lo refieren de tal manera como tal, pero si no van por picazón, por ardor, por, no sé, alguna otra sintomatología, un síntoma muy común, la paciente te dice, doctor, hago de la pipí y hasta la pipí me toca en las partes genitales y siento que me arde. ¿Sí? Hablar tanto de resequedad vaginal es un tema muy importante porque también hay que orientar a las pacientes en base a lo que significa lubricación y en base a lo que significa también la hidratación, ¿verdad? Así es. Porque son temas o son tópicos completamente diferentes. Lubricación como tal conlleva a que una paciente tenga problemas con las relaciones sexuales. Sí, bueno, antes que nada y continuar con este tema tan importante, nos vamos a un corte comercial y regresamos.
con este tema tan importante que es la resequedad vaginal y recordando que nos pueden encontrar en la plataforma de Soy Laguna en Facebook y también en nuestro canal de YouTube, estábamos hablando sobre la lubricación vaginal, que qué tan importante es y qué tan común es que el 75% de la población femenina la puede tener. Entonces, es muy importante también tener en cuenta sobre los términos de hidratación, lubricación, hidratación vaginal, hidratación vulvar. ¿Correcto? La lubricación, pues bueno, es un punto muy importante y la lubricación tiene que ver meramente con el acto sexual. Y existen productos específicos para este tipo de situaciones. No cualquier gel es un lubricante. Eso es muy, muy importante que los pacientes lo sepan. ¿Por qué? Porque a veces utilizan geles que no son tan recomendados para producir como tal, lo estoy comentando, una buena lubricación. Así es. Ahora, en cuanto a la hidratación, yo creo que es un punto que es muy, muy importante para todo tipo de paciente. ¿Por qué? Porque la paciente no está acostumbrada a mantener hidratada su zona íntima. En la consulta yo siempre les comento a las pacientes, porque es muy común que ellos lo hagan, cuando se lavan las manos, una paciente siempre después de lavarse las manos regularmente traen en su bolsita su cremita y se lubrican sus manos para no sentir la resequedad en la piel de las manos. Lo mismo sucede con la vagina, ¿sí? El punto más importante es que la paciente tiene sus actividades diarias, acude al baño del gimnasio, utiliza el papel higiénico que se encuentra ahí, acude al baño del consultorio, utiliza el papel higiénico que se encuentra ahí y no trae un papel higiénico específico. Y todo eso puede condicionar que la vagina se esté afectando el área externa y ahí es donde entra el punto de hidratación. ¿Por qué? Porque como se hidratan las manos para no sentir reseco, también es muy importante utilizar productos ginecológicos específicos para mantener bien hidratada el área externa, que sería el área vulvar. ¿Sí? Okay. Ahora, pues para finalizar este programa vamos a hablar sobre el tratamiento y la prevención, que es sumamente importante. Como primer punto, yo creo que algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta es la higiene, ¿no? Que la higiene, al fin de cuentas, siempre ha existido jabones importantes como para hacer esto. Sin embargo, un jabón neutro que nos ayude a una buena higiene es suficiente. Sin embargo, hay productos que nosotros como ginecólogos podemos recomendar. Entonces, yo sí, por ejemplo, en cuanto a la higiene, sí quisiera que ustedes sea prescrito por su médico, no por lo que dicen la televisión, que a veces solamente es un mero marketing, ¿no? Otra recomendación, hermano. Bien importante, yo creo que se nos pasó este tópico, es las duchas vaginales. Las duchas vaginales como tal no son una herramienta necesaria para mantener un área genital limpia. De hecho, la ducha vaginal lo que condiciona es que tengamos un cambio muy importante en el pH y eso condiciona, por lo tanto, también una complicación que al último pudiera ser una resequedad vaginal. Entonces, lo más importante para ustedes como consejo y como comentario sería que acudieran con médicos, ginecólogos, especialistas en este tipo de situaciones, que les puedan ayudar y les puedan dar una buena recomendación en cuanto al uso de lubricantes, hidratantes y qué tipo de jabones utilizar, ¿no? Así para es. evitar Oye, complicaciones. Y algo importante es que en realidad pues la vagina pues, no se lava, ¿verdad? No, definitivamente. O sea, la vulva es donde se realiza el aseo, que es lo externo. Exacto. Porque sí he tenido pacientes que a veces me dicen, no, es que me hice un lavado interno en la vagina y eso pues... No, definitivamente no. La vagina no se debe tocar, por lo tanto, las duchas vaginales ni siquiera deberían de existir. En algunas ocasiones, por condiciones médicas, se pudieran prescribir, pero eso es así como que muy, muy extraño. Claro. Definitivamente lo que comentas es muy importante. La vagina no se lava el área externa y lo que tienes que utilizar es un jabón neutro, nada más. Ok, y obviamente un punto muy importante es la alimentación, porque hay alimentos que no nos ayudan a crear un buen hábitat para esa vagina. En este caso, a lo mejor el café es uno de ellos, el refresco, algunos irritantes, que teniendo una buena alimentación mejoran no solamente la secreción vaginal, sino la secreción que se produce en el intestino, en la boca, en muchos lugares donde se produce una secreción de nuestras mucosas, ¿no? Y finalmente lo emocional, ese papel importante que tú comentabas, ¿no? Sí, definitivamente yo creo que el trastorno emocional, definitivamente hay diagnósticos y eso ya ha ayudado a nosotros siempre hacemos un equipo multidisciplinario y dentro de esto a veces ocupamos la ayuda hasta de un psiquiatra, ¿no? ¿Por qué? Porque existen trastornos como ansiedad, como depresión, los cuales tienen que tener tratamiento. Lamentablemente, también los tratamientos que se utilizan para tratar ese tipo de padecimientos pueden condicionar o pueden tener algunos efectos secundarios y en algunos de estos también puede venir la resequedad vaginal.
Pero si hay un trastorno de ansiedad, si hay un trastorno de depresión, eso se puede ver influido en una resequedad vaginal. Sí, se puede ver influido en una paciente que no tiene relaciones sexuales placenteras. En sí es multifactorial, como ya les había comentado, pero sí es muy importante tratar este tipo de situaciones. Sí, porque al fin de cuentas el efecto emocional tiene un papel importante en lo que tú comentes y sobre todo en la salud hormonal, ¿no? Que al final de cuentas si alteras el organismo, se altera todo y las hormonas juegan un papel muy importante. Y finalmente, algo muy sencillo que es la hidratación, que a veces te topas en la consulta, que la hidratación se basa a café y un vasito de agua. Sí. Y pues eso no debe de ser, ¿no? O sea, finalmente a lo mejor tú tienes un termo de café lleno, sin embargo, lo adecuado sería consumir entre 2 a 3 litros y más en temporada de calor, pues es sumamente importante, porque al fin de cuentas la hidratación genera que produzcas más moco en todas nuestras partes donde se produce una secreción basal, ¿no? Sí, la salud yo creo que es un contexto general. Las mujeres de ahora, la mujer actual es una mujer que se dedica y cuida mucho su cuerpo. Entonces yo creo que es muy importante el cuidado en general y también el cuidado íntimo. Como ya lo mencionas, la hidratación, la buena alimentación, el ejercicio, pero como lo mencionamos, o sea, tratar de no quedarte con la misma ropa que utilizaste en el gimnasio por un periodo de tiempo muy prolongado o con el traje de baño por la natación. Son muchos los factores. El sueño, sí, definitivamente. Si no duermes, también te altera completamente todo. ¿Sí? Entonces, yo creo que la salud en sí es íntegro y el concepto es tratar de tener una salud integral. Integral me refiero a emocional, al cuerpo, a la alimentación. Yo creo que todo es muy, muy importante. Y lo que ya tratamos, lo psicológico. Sí, pues finalmente este tema creo que ha sido muy, muy enriquecedor hablar con 2 ginecólogos. Cualquier duda estamos al servicio de ustedes. Quisiera que Armando se presentara. ¿Dónde te pueden encontrar, Armando? Bueno, ya lo había mencionado, yo soy el doctor Armando Soto Ruiz, soy ginecólogo, obstetra. Me encuentro en el Hospital Ángeles de Torreón. Estoy en el módulo 700, en el 7º piso. Nuestro módulo es conocido como Urolag, ahí estamos para servirle. También tenemos cirugía de mínima invasión, que es la cirugía laparoscópica, y tenemos por completo el módulo de uroginecología, aquí a cargo del doctor Javier Fraile. Bueno, pues muchísimas gracias a todas nuestras espectadoras. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias. Gracias por la atención. Listo.